¿no? Entonces, en agosto de 2011 es que sale publicada la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de alguna manera regula todo lo referente a la seguridad y salud en el trabajo. O sea, es una norma madre de lo que es la seguridad y salud en el trabajo y que reemplazó a lo que antes era el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conocía como el Decreto Supremo C09-2005-TR. Cuando sale el reglamento, la ley sustituye a lo que antes era el famoso decreto C09-2005-TR. Entonces es una reflexión porque en agosto de 2011 ya muchos empleadores tenían que cumplir, ¿no? Y que de alguna manera parece que a raíz de este contexto que estamos viviendo, ahí dicen, oye, pero ¿qué es el comité de seguridad? ¿Qué es el supervisor? ¿Eso tengo que cumplir? ¿No tengo que cumplir? O sea, parecía que recién se están enterando muchos empleadores de muchas cosas, ¿no? Entonces, que esto nos lleva a la reflexión y que nos enseña, pues, a que debemos mejorar, pues, en el cumplimiento de la normativa legal. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Y que nunca se debe perder de vista, el promover una cultura de prevención de riesgos laborales, esa promoción que siempre debe hacerse y que a través del Ministerio de Trabajo se realiza. En lo particular, a partir del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo, que tienen en su función principal ver este tema, ¿no? Y su finalidad principal es la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, ¿no? Donde tres pilares son fundamentales: el rol fiscalizador por parte del Estado, el deber de prevención por parte del empleador y la participación tanto por sus trabajadores y sus representantes, ¿no? Entonces, fíjese, algo curioso que yo también noto en muchos trabajadores es la preocupación en este tema, ¿no? Que se aborda, ¿no? ¿No? Y que en mi opinión o sea, a veces se confunde un poquito con el tema de legislación laboral, que es un tema bien álgido, bien interesante, pero seguridad y salud en el trabajo sí tiene sus partes particulares, ¿no? Entonces, muchas veces hay trabajadores que se preocupan de este tema, pero yo les hago una pregunta bien simple, ¿no? ¿Este tema le has conversado a tu comité de seguridad y salud en el trabajo? ¿Le has conversado al especialista de seguridad en tu empresa si es que hay? Porque tú dices que hay especialistas de seguridad en tu empresa. ¿Le has conversado? Cero conversación. Y eso no es posible. Entonces, el trabajador también tiene que entender que acá hay un diálogo social, ¿no? Que sobre todo si tiene representante de los trabajadores, que siempre hay que hacer las conversaciones respectivas sobre este tema, ¿no? Y acá este objetivo de la ley siempre hay que comprenderlo, porque el Estado sobre todo trata de fiscalizar, controlar y también, si queremos decirlo, hacer difusiones, sea del Ministerio de Trabajo, sea de SUNAFIL. Sí pienso que también los diversos sectores este tema se debe difundir mucho más, porque la seguridad y salud del trabajo no es perfecta, no es una ciencia perfecta, pero sí el trabajador debe apuntalar a que lo sea junto con el empleador, ¿no? Porque, o sea, tenemos que comprender que este tema no es solo beneficioso para los trabajadores, sino también para las empresas. O sea, no es que solo acá se busque el beneficio del trabajador con sus organizaciones sindicales, sino es que se busca también el beneficio del propio empleador. ¿Por qué? Porque no podemos tener más accidentes de trabajo. Entonces, el alcance acá es bien amplio, porque acá se aborda no solo el sector privado, ojo, sino todos los sectores económicos, ¿no? También está el sector público y también trabajadores por cuenta propia, ¿no? Donde pues en el sector público, en ese sentido, pues compete la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, en, bueno, pues regular el tema de recursos humanos y de seguridad. Entonces, el alcance acá, como vemos, es bien amplio y se aborda, pues, de alguna manera, estos tres ámbitos, ¿no? Por ejemplo, y también lo bonito del tema de seguridad y salud en el trabajo es que nos ayuda a ver cosas más allá de lo evidente, si queremos decir, nos da bastante lógica
porque lo bonito de esto es que nos ayuda a entender de que a veces de repente estamos trabajando bajo parámetros que son normales, entre comillas, pero que en realidad no es así, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué trabajadores por cuenta propia? ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, estos casos de las trabajadoras del hogar? Que se ve bastante, ¿no? Entonces, pero la trabajadora del hogar, pues, por ejemplo, una vez hicieron esa consulta, ¿por qué a los trabajadores del hogar no se le da seguro complementario de trabajo de riesgo? Entonces, no habría nada de malo en brindarles de seguro, pero eso sí para acotar, ¿no? ¿Las trabajadoras del hogar representarán acaso un sector de alto riesgo? Obviamente no. Ahora, que el empleador pueda darle voluntariamente ese seguro complementario del trabajo de riesgo, sí, sí, ¿cómo no? Pero que sean de alto riesgo, lógicamente, no lo son. Ahora, que si algo le pasase a una trabajadora del hogar en cumplimiento de sus funciones, si su patrón, no sé, su empleador respectivamente tiene que ayudarle, pues, apoyarle, pues, en la atención médica en cuanto al accidente de trabajo, respectivamente. El empleado tiene que tener esa ayuda en ese sentido. Bien, entonces, es importante también tener en cuenta las normas sectoriales, y es cierto que acá también hay una responsabilidad de los sectores en cuanto a esta temática. Por ejemplo, bueno, en minería se tuvo ciertos avances, antes existía el Decreto Supremo 055-2010, ahora tenemos a la 024-2016 y su modificatoria la 023-2017. Sectores como electricidad, que tiene, como podemos apreciar, la RM 111-2013. En construcción se ha dado una norma el año pasado, que es el Decreto Supremo C11-2019, en el cual las empresas constructoras deben de adaptarse al mismo. Pero como podemos apreciar, hay sectores que todavía les hace falta mayor adaptación, ¿no? Por ejemplo, en el sector salud, bueno, se debe dar más fuerza también al tema, como que el sector salud también ha sido golpeado acá y hay cosas que les falta abordar en la temática de salud ocupacional. Transportes y servicios no tenemos una norma, lo cual es una llamada de atención también porque no, no sabemos con qué regular, como se dice. Y en pesca, bueno, tenemos una norma como podemos apreciar el año 73 a través del Decreto Supremo 010-73P, lo cual es una norma ya muy antigua que se debe, pues, regular de otra forma. En hidrocarburos tenemos al Decreto Supremo 043-2007M, pero el problema es que ese decreto estaba alineado con lo que antes les mencioné, que era el Decreto Supremo 009-2005-TR, ¿no? Entonces, es tiempo que los sectores también entiendan que deben de adecuarse a la ley. Agricultura, ni qué decir, no tiene normativa. Tengo colegas que están en agricultura, pero no se cuenta con una norma sectorial. El SENASA, pues ahí creo que debe ponerse también más las pilas ahí, como tal, el MINARI también, lógicamente. Y en industrias tenemos al Decreto Supremo 42F, que es un decreto joven, que se mantiene joven aunque pasen los años, porque es del año 1964, ¿no? Lo cual, pues, es importante y sobre todo, bueno, en el ámbito que estamos también a ver cómo es la aplicabilidad de, además de la ley, aplicar la norma sectorial como corresponde. Por eso debemos entender el compromiso de involucramiento, ¿no? ¿No? Sobre todo, ¿quién puso, recordemos, el huevito? Es la gallina. ¿Y quién puso la carnecita? El chanchito, ¿no? Entonces, y en eso está también este tema de seguridad y salud en el trabajo. Parezca mentira, ¿no? El ver cómo los trabajadores y sobre todo el empleador vean esta temática. Por ahí una vez hace tiempo, imagínense que un trabajador diga, no, sí, ingeniero, primero uno se compromete y después se involucra. Error, caso error. ¿No? Una vez me pasó eso, que no lo crean, ¿no? Un trabajador que me decía eso, no, está cerrado. Si quieres verlo de una temática, primero empieza involucrándote y después empiezas comprometiéndote, ¿no? No, con hacer las cosas ya más serias en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Bien, y acá está el reflejo. ¿Quién se compromete y quién se involucra, según los gráficos que podemos apreciar? Bien, ¿quién se compromete y quién se involucra? Entonces, lógicamente, lo que esperamos es que el trabajador, lógicamente, se comprometa.
pero sabemos que algunos trabajadores se van a solamente, no comprometer, sino involucrar nada más, ¿no? Se van a llegar a un nivel de involucramiento, nada más que eso. Y hay otros trabajadores que peor, no van a llegar ni siquiera a ninguno ni al otro, ¿no? Entonces, en ello, pues tenemos que hacer seguimiento a, a este compromiso que tiene los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, no nos va a gustar que un trabajador no quiera firmar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿No? Imagínense que un trabajador no quiera firmar un reglamento interno, se imaginan todo lo que pasaría, ¿no? Entonces, con todo ello es importante decirles, ¿no? Mira, si tú no quieres firmar, se supone que tú, dile eso como consejo, ¿no? Se supone que tú tienes tus representantes como trabajadores, entonces se supone que tú debiste consultar con tus representantes. No, que yo no los elegí. No, señor. Tú debiste contar con tus representantes si es que algo no te parece. No lo hiciste, entonces firma el reglamento como tal. Entonces, no debemos olvidarnos que los principios y responsabilidades, que acá es lo sustancial en cuanto a la temática del empleador, el empleador debe implementar el sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, cumplir con las normas legales. Yo creo que en eso estamos de acuerdo porque, o sea, es sustancial el cumplimiento de las normas legales. También el fomento en una cultura de prevención de riesgos laborales, ¿no? Porque también el empleado es el que debe promover esto, ¿no? En la empresa, se debe comprender ello, ¿no? Y velar por la mejora continua del sistema de gestión, ¿no? O sea, esos 4 pilares son fundamentales, ¿no? Sobre todo para nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? Entonces, también este sistema de gestión de seguridad nos ayuda a ver la coherencia entre lo que se planifica y realiza, el compromiso de seguridad y salud que tienen que tener los propios trabajadores, siendo su participación activa, ¿no? Por ejemplo, si es que hubiese un sindicato también, de repente planificar capacitaciones para los sindicatos, para los trabajadores, es una buena herramienta, ¿no? También velar por las medidas de control ante los peligros existentes, ¿no? O sea, respetando la jerarquía de controles, cómo se debe hacer. Eso es algo que siempre se debe recomendar, ¿no? Donde en ese sentido, pues, las medidas deben estar orientadas a ese tema. Donde también quien asume el liderazgo de compromiso, lógicamente el empleador. En lo que es la ISO 45001, por ejemplo, se le habla que es la alta dirección. Entonces es similar, el empleador asume el liderazgo, también puede delegar funciones en cuanto a una locación de servicios en lo que respecta al servicio de seguridad y salud en el trabajo. O sea, lo que es el área de seguridad, me refiero que se conoce para la ley como servicio de seguridad y salud en el trabajo, lo puede tercerizar. Es importante que el empleador vea, como decíamos al inicio, por un comité supervisor de seguridad, también sobre todo, pues, el comité supervisor de seguridad o supervisor de seguridad y salud de trabajo sí son gente o son personal de la planilla del empleador, ¿no? Eso es imprescindible. Se define el requisito de competencia, actividad por puesto de trabajo, y cuando ya la empresa tiene de 20 trabajadores a más, se debe respetar, se debe contar con un reglamento interno de seguridad y salud de trabajo. Ahora, como yo he hecho mención, ¿no? De repente en la empresa donde estoy hay 16 trabajadores, ¿no? Y si la empresa voluntariamente quiere contar con el comité de seguridad y salud de trabajo, no hay ningún problema. También se entiende que si es que se implica eso, voluntariamente también debería contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Respectivamente. Es importante también, como unos ítems, adjuntar al contrato de trabajo ciertas recomendaciones de seguridad, ¿no? Realizar las 4 capacitaciones al año, que deben ser 4 capacitaciones específicas por puesto de trabajo, ¿no? Organizar el servicio de seguridad y salud de trabajo. Bueno, también ese es todo un tema polémico en cuanto al servicio de seguridad. También es importante, lógicamente, la web del programa anual, porque sabemos que a nivel del servicio de seguridad, pues, y como esto hablaba mucho del Ministerio de Trabajo, hay empresas que lógicamente no amerita que se tenga un servicio de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en una MIPE o, por ejemplo, una botica, se me ocurre
una bodega, ¿no? Contar con un servicio de seguridad y salud de trabajo es irrisorio, no es factible eso. Pero sí que esa MIPE cumple con ciertas disposiciones, ¿no? Ahora, lo que sí como recomendación, hay que tener mucho cuidado con la exigencia del supervisor de seguridad y salud de trabajo, vale decir, con esta persona que se debe contar que cuando la empresa tenga menos de 20 trabajadores, no debemos confundirlo, por favor, con el servicio de seguridad y salud de trabajo, ¿no? O sea, una cosa es el supervisor de seguridad y salud de trabajo, que hace mención al reglamento de la ley, menos de 20 trabajadores, y otra cosa es el servicio de seguridad y salud de trabajo, quienes son los especialistas de seguridad, ¿ya? Hay una diferencia sustancial ahí en sus funciones en ese sentido. Bien, entonces es importante ver el sistema de gestión de seguridad que, bueno, según el modelo de nuestra ley, aborda lo que es los principios, la política, la organización, la planificación y aplicación, la evaluación del sistema y finalmente las acciones que tener frente a la mejora continua, ¿no? Este ciclo es el que aborda el sistema de gestión de seguridad, ¿no? De acuerdo a nuestra legislación. Ahora, también, ojo, si bien es cierto, habremos escuchado la famosa norma ISO 45001, ¿no? Que también nos habla de un sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo, pero ese es un estándar internacional, ese es un estándar voluntario. No es de que, ojo, la ley como tal se deba adecuar a la ISO 45001. No vayamos, ojo, a confundir esa temática, ¿no? Si, por ejemplo, la empresa donde estoy cumple con estas disposiciones que estamos haciendo mención, entonces sí puede ser muy buen aspirante a con el tiempo certificar con la norma ISO 45001 en su versión 2018, ¿no? Entonces, ciertos principios que son importantes que tiene nuestra ley a nivel del principio de la prevención, ¿no? Ante todo, ante los riesgos laborales, la responsabilidad importante del empleador, la cooperación, la información y capacitación, ¿no? En todo sentido para muchos trabajadores, ya que hemos hablado de las 4 capacitaciones al año, sobre todo la gestión integral, la atención integral a la salud, porque como hemos dicho, ante un accidente de trabajo, una enfermedad ocupacional, el empleador tiene que ver por ese costo, aunque a algunos empleadores les cueste trabajo entender, pero sí les corresponde. ¿Ya? Porque no es que un accidente de trabajo sea algo fortuito y mala suerte, no. O sea, hay una atención médica que se debe regular. La consulta y participación es importante de los trabajadores, el principio de primacía de la realidad, de reflejar lo que realmente decimos, cómo está la organización, y la protección integral que debe de haber para todo tipo de trabajadores, ¿no? Donde sabemos que hay sectores que sí son bastante vulnerables, ¿no? Por ejemplo, escuchamos casos como nuestros amigos de los obreros municipales, ¿no? Los que son recolectores de residuos sólidos, hacen limpieza pública, por ejemplo, es un sector vulnerable y donde pues ahí las municipalidades deben preocuparse un poquito más con respecto a la protección de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿bien? Bien, y un elemento importante es la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que refleja el compromiso que tenga el empleador en ese aspecto, ¿bien? ¿No? En donde, como cuestiones de forma, debe ser específica para la organización en su tamaño, su naturaleza, concisa, clara, fechada y firmada, difundida y fácilmente accesible y debe ser actualizada periódicamente, ¿no? Es un documento importante que basta que esté en una hoja, más que suficiente, ¿bien? Entonces, pongámonos a pensar en algo sustancial. Imaginemos que, claro, nuestros amigos de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, nos coloquen multas, ¿no? Y nos coloquen una multa por carecer o por no contar con una política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, que SUNAFIL coloque una multa por no contar con una política de seguridad y salud, yo creo que sería una llamada de atención bien fuerte, ¿no? Para muchas empresas, ¿no? O sea, en donde, pues, debemos entender la importancia de estos documentos, ¿no? Lo que mencionas es bastante importante porque es cierto, hay organizaciones que tienen política, por ejemplo, para uso no debido de drogas, por ejemplo, política para la prohibición de trabajos peligrosos, ¿no? Entonces, puede tener la organización las políticas que de alguna manera consigue, pero lo importante es que se cumplan los requisitos de la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, entonces tenemos también a la organización del sistema de gestión,
¿no? Como podemos decir en su momento, la importancia de la organización del trabajo en todos sus aspectos, porque esto tiene que ser beneficioso tanto para la empresa como para los trabajadores, respectivamente. Tenemos casos que ocurren en muchas organizaciones. Bueno, acá, bueno, podemos apreciar que un trabajador estuvo pasando por un lugar y cayó esta caja, como podemos ver. Entonces, esto se le conoce como lo que habíamos hablado al inicio, lo que es el incidente, ¿no? O sea, casi el trabajador pasa por ahí, casi le cae la caja en la cabeza, casi le cae, pero no le cayó haciendo sus labores de acarreo de materiales, ¿no? Casi le cae, pero estamos a un paso donde es importante, lógicamente, hacer la investigación de estos eventos conocidos como incidentes, ¿bien? Bueno, ahí podemos apreciar que la caja cayó, bueno, una esquirla, una pequeña pieza llega a caer con respecto al trabajador, y este evento sí se le conoce como accidente de trabajo, ¿no? Bueno, este señor sí estaba pasando con su carretilla de un lado a otro, bueno, es una parte de su labor, hace eso, le cae la caja y llega a caerle una esquirla, bueno, pues una pieza a la piel, ¿no? Entonces, sí amerita es un accidente de trabajo que debe investigarse, ¿no? Claro, aunque sí, claro, investigar ese hecho, ojo que ahí ya ocurrió el daño, ¿no? Entonces, sí, no hay que llegar a ese nivel, ojo, ¿no? El pensar que se investigue un accidente de trabajo debemos llegar también a tomar, así como reiterar de protección personal es la última medida a tomar en una jerarquía de controles. Investigar accidente de trabajo es también una última jerarquía, ¿no? Eso no debemos de perder de vista, porque este trabajo que tenemos aquí, o bien puede tener un accidente leve o un accidente incapacitante, ¿no? Y bueno, acá tenemos este evento donde lamentablemente esta caja le cayó al trabajador, bueno, lamentablemente sufre lo que es un accidente mortal, y ahí todos los trabajadores se preocupan, ahí también el empleado se preocupa, ¿no? Entonces, es la intención de ver este tema, porque lógicamente son estas situaciones las que debemos evitar, ¿no? No es que ocurra un accidente mortal y ahí recién me pongo la camiseta de seguridad y salud de trabajo, no. La idea es hacer la prevención de los riesgos. Y claro, así como este evento que es la razón de ser de seguridad, también está la razón de ser de evitar las enfermedades ocupacionales, respectivamente. Entonces, tenemos el concepto de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿No? El concepto de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es un conjunto de elementos interrelacionados e interactivos que sobre todo establecen una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y sobre todo nos conlleva a tener mecanismos y acciones necesarias para poder alcanzar estos objetivos. Eso es lo que refiere un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde se promueve la competitividad de las empresas en el mercado. Entonces, también las organizaciones deben de comprender de que el trabajar con seguridad y salud es también trabajar con competitividad, ¿no? Porque, o sea, ningún cliente le va a gustar pues que tú tengas varios accidentes de trabajo o varias enfermedades ocupacionales, o que estés más mal visto ante la autoridad, ¿no? Entonces, todo lo contrario, cuando el trabajador, bueno, el empleador hace buenas prácticas en seguridad, entonces es destacable y sí va a tener muy buenas oportunidades en el mercado, y eso está demostrado, ¿no? Y sobre todo a nuestros amigos de la MIPES, invitarlos a que puedan tener buenas prácticas. Yo sé que las MIPES también son un sector bien golpeado, bien golpeado por esta pandemia, pero eso no quita que puedan tener buenas prácticas de seguridad. Yo una vez fui a una MIPE, mi experiencia profesional, que hacía estos lácteos, productos lácteos, que muchos conocen, y de verdad que me encantó cuando fui a esa MIPE y vi esas buenas prácticas. Que yo diría que en muchas medianas y grandes empresas a veces no se tiene esa buena práctica de seguridad, pero esa MIPE tenía muy buenas prácticas, contando con menos de 20 trabajadores inclusive. Así es. Bien, entonces, para la implementación de este sistema de gestión, según lo que nos exige la ley, es importante ver el tipo de empresa o la organización, el nivel de exposición que se tienen, los peligros y riesgos y la cantidad de trabajadores expuestos, ¿no? Son tres variables importantes que debemos
de considerar de acuerdo, pues, a la complejidad de nuestros procesos, ¿no? De acuerdo a esa complejidad es lo que debemos de considerar. En algunos casos habrán estibadores terrestres, en algunos casos habrán sido trabajo de construcción, trabajo del sector minero, donde pues se debe pues, en sí analizar las variables, estas variables pertinentes, ¿no? Donde hay pues realidades diferentes, ¿no? Donde acá lo interesante es cómo, frente a esas variables, podemos nosotros trabajar esta temática de seguridad y salud en el trabajo.